La definición del teorema de Bayes quiere decir, expresa la probabilidad condicional de un evento aleatorio A dado B en términos de la distribución de probabilidad condicional del evento B dado A y la distribución de probabilidad marginal de solo A. El teorema de Bayes parte de una situación en la que es posible conocer las probabilidades de que ocurran una serie de sucesos A. A esta se añade un suceso B cuya ocurrencia proporciona cierta información, porque las probabilidades de ocurrencia de B son distintas según el suceso A que haya ocurrido. Conociendo que ha ocurrido el suceso B, la fórmula del teorema de Bayes nos indica cómo modifica esta información las probabilidades del suceso A. Desarrollo de fórmulas. Comúnmente se inicia un análisis de probabilidades con una asignación inicial, la probabilidad a priori. Cuando se tiene alguna información adicional, se procede a calcular las probabilidades revisadas o a posteriori. El teorema de Bayes permite calcular las probabilidades a posteriori y es la probabilidad a priori entre la total, que es igual a la probabilidad a priori por la probabilidad total entre la probabilidad a priori entre la probabilidad total. La probabilidad de PA subíndice 1 se denominan como probabilidades a priori. Las probabilidades PB sobre subíndice I se denominan probabilidades condicional. La probabilidad B se denomina probabilidad total. Las probabilidades PA subíndice I entre B se denominan probabilidades a posteriori. La probabilidad total se calcula. La probabilidad B es igual a la probabilidad A subíndice 1 por la probabilidad de B, que es la total, entre la probabilidad A subíndice 1 más la probabilidad 2 subíndice 2 por la probabilidad B, que es la total, entre A subíndice 2. Así sucesivamente hasta la probabilidad A subíndice N. Si A1, A subíndice 2, así sucesivamente hasta A1 son sucesos incompatibles que son de 2 a 2 y cuya unión en el espacio muestral A1, A2 hasta AN son números reales y B es otro suceso, resulta que la probabilidad posteriori es igual a la probabilidad priori por la probabilidad condicional entre la probabilidad total. A continuación yo presentaré un ejemplo sobre la probabilidad. El 20% de los empleados de una empresa son ingenieros y otro 20% son economistas. El 75% de los ingenieros ocupa un puesto directivo y el 50% de los economistas también. Mientras que los ingenieros y los no economistas solamente el 20% ocupa un puesto directivo, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado directivo elegido al azar sea ingeniero? Como muestra el diagrama, del 20% de ingenieros que son empleados, el 75% de ellos son directivos. Del 20% de empleados que son economistas, el 50% pueden ser directivos. Del 60% de otro tipo de empleados, el 20% de ellos son directivos. Para sacar la probabilidad de que un ingeniero sea directivo al azar, está dada por el producto del 20% de empleados que son ingenieros por el 75% de que pueden ser directivos, entre del 20% de empleados que pueden ser directivos por 75% más del 20% de empleados que pueden ser economistas por 50% que pueden ser directivos, más del 60% de otro tipo de empleados por el 20% de que uno de ellos sea directivo. Da como resultado 0.405.
A continuación les presentaré un segundo ejemplo del teorema de Bayes. El problema dice: la probabilidad de que haya un accidente en una fábrica que dispone de alarma es 0.1. La probabilidad de que suene esta si se ha producido algún incidente es de 0.97. Y la probabilidad de que suene si no ha sucedido ningún incidente es de 0.02. En el supuesto de que haya funcionado la alarma, ¿cuál es la probabilidad de que no haya habido ningún incidente? En este ejemplo se toman en cuenta dos sucesos. El suceso I es cuando se produce un incidente y el suceso A es cuando suena la alarma. Para sacar la probabilidad de que no haya habido ningún incidente, primeramente se multiplica la probabilidad de que no haya habido ningún incidente por la probabilidad de que suene la alarma y se divide entre la multiplicación de que haya habido un incidente por la probabilidad de que suene la alarma, y eso se le suma a la probabilidad de que no haya sonado la alarma por la probabilidad de que se produzca un incidente, y nos da como resultado 0.157. Esto es todo por nuestra parte, gracias por su atención.